a lo largo de este estudio. Y hoy día, como les decía, vamos con la clase número 13, que lleva por título Dios disciplina a sus hijos. Vamos a repasar rápidamente la estructura de Hebreos, que estaba compuesta por estas 6 partes, ¿cierto? Donde en las 5 primeras secciones el autor compara a Jesús con todos los elementos del antiguo pacto, con cada aspecto del antiguo pacto, con los sacerdotes, con los sacrificios, con el tabernáculo, con Moisés, con la ley. Y finalmente el autor establece que Jesús es superior a todas esas cosas. El autor de Hebreo le estaba escribiendo a cristianos judíos que muchos de ellos estaban pensando en renegar de la fe en Jesús, en echar pie atrás y volver al judaísmo. Y algunos ya lo habían hecho. Entonces el autor de Hebreo le escribe a estos hermanos justamente para motivarle a seguir adelante, para desafiarle a seguir creyendo en Jesús, demostrándole que Jesús era quien efectivamente dijo ser, el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a salvar a todo aquel que en él creyera. Entonces, una vez que el autor, ¿cierto?, demuestra que Jesús es superior a todo el Antiguo Testamento, vamos a la sección 6, que es la sección que estamos hoy día y que comenzamos la semana pasada con el capítulo 11. Y la sección 6 va del 11 al 13, y el propósito del autor en esta sección que estamos estudiando ahora es retar a sus oyentes, a estos cristianos, y también a nosotros, que nos llega esta carta, por la gracia de Dios, retarnos, desafiarnos a seguir a Jesús y no renegar de la fe, no darle la espalda a Jesús, ya que Jesús es nuestra única esperanza de salvación. Sin Jesús no hay acceso al Padre, sin Jesús no hay reconciliación, sin Jesús no hay sacrificio ni perdón por los pecados. O sea, sin Jesús estamos perdidos. Y eso es lo que el autor ha venido diciendo y también advirtiendo. Al final de cada sección siempre ha venido una clara advertencia de lo que le espera a aquellas personas que rechacen a Jesús y su evangelio de salvación. En el capítulo 11, que fue el que terminamos de ver, el autor se paseó por el Antiguo Testamento y nos mostró una serie de personajes bíblicos que son ejemplos para nosotros de fe y de perseverancia. Ojo, no son ejemplos de una vida intachable ni una vida perfecta, ¿ya? Ellos estuvieron lejos de ser perfectos, ¿ya? De hecho, mencionamos ahí varios de los pecados y las fallas de muchos de estos personajes, pero sí son ejemplos para nosotros de fe y perseverancia, porque a pesar de ser imperfectos, a pesar de algunas veces cometer grandes errores, grandes equivocaciones, finalmente ellos siguieron permaneciendo y confiando en Dios. Y Dios fue quien los fue guiando, quien los fue perseverando, quien les fue dando la gracia para poder llegar hasta el final y también a través de esta fe poder ir obrando en sus vidas, ¿ya? Así es que, así como estos personajes también enfrentaron muchas dificultades, muchos conflictos y mucha oposición, también el autor de Hebreos busca que nosotros a través de esto también encontremos consuelo y ánimo, ¿ya? Y que así como nosotros muchas veces tenemos que pagar un precio por seguir al Señor, muchos también lo han hecho antes que nosotros. Pero si confiamos en el Señor, Él es quien nos guía, Él es quien nos lleva, Él es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante, ¿ya? Así que ese es como el propósito del autor, entre muchos otros, al mostrarnos toda esta historia de estos personajes, ¿ya? Y esta sección de Hebreos se conoce como los héroes de la fe, los ejemplos de la fe, ¿ya? Ahí se le han dado algunos nombres. Y ahora vamos al capítulo 12, donde, ¿por qué les recordé esto? Porque es importante que tengamos en mente todos estos personajes que el autor ya nos nombró en el capítulo 11, para ahora pasar entonces al capítulo 12, que es donde vamos a estar ahora. Y la introducción de esta sección nos dice que, finalmente, el autor de Hebreos hace un llamado a todos los creyentes para que sigan a todos los grandes modelos de la fe que se encuentran en la historia de las Escrituras, con el fin de permanecer fieles a Jesús, confiando que, a pesar de cualquier dificultad o persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Ese otro propósito también del autor de Hebreo con todos estos personajes, que nosotros veamos cómo Dios cumplió sus promesas con cada uno de ellos, para que nosotros, por lo tanto, tengamos la certeza que si Dios cumplió lo que prometió en el pasado, también hoy día con nosotros va a cumplir lo que nos ha prometido en la Escritura, ¿ya? Bien, vamos entonces con
Hebreos capítulo 12, y justamente lleva por título esta sección en la versión NBI, Dios disciplina a sus hijos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El autor entonces parte diciendo, por lo tanto, o sea, una vez que ya nos habló de todos estos personajes bíblicos, por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, ¿cuáles testigos? Todos estos personajes que nos ha nombrado y también todos los santos que han muerto en Dios, que han muerto en el Señor. ¿Ya? Y aquí Pablo nos presenta una imagen como de un estadio, como de una carrera. ¿Ya? En ese tiempo ya eran muy populares las Olimpiadas, similar a las que conocemos hoy día. Entonces Pablo toma esta imagen de estos corredores corriendo en un estadio, pero en las gradas, ¿cierto? En vez de haber gente o hinchas, acá, ¿cierto? Nosotros tenemos esta multitud de testigos, que son todos los santos que ya han muerto en el Señor, y nosotros estamos corriendo esta carrera. Cuidado con pensar acá que el autor de Hebreo está hablando como de una carrera y que el que llega al final se gana la salvación y el que no, no se la gana, ¿ya? No, esa no es la idea, porque si fuera así estaríamos hablando de salvación por obra, y como ya hemos visto en los capítulos anteriores, el autor de Hebreo ha venido hablando de todo lo contrario, ¿cierto? Ciertamente la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, pero nosotros que hemos sido salvados por el Señor y que hemos sido apartados por Dios, estamos llamados a correr esta carrera, a esforzarnos en esta salvación. De hecho, Pablo igual nos llama a perseverar en la gracia. Entonces, no es que Dios me salva y total, Dios hace toda la obra y yo me quedo echado para atrás y yo no hago nada porque la obra es del Señor. No, la obra es del Señor, pero también nosotros debemos esforzarnos y perseverar en nuestro caminar cristiano, ¿ya? Esa también es una realidad innegable. Entonces, la autora de Hebreos toma acá la imagen de una carrera donde todos nosotros estamos corriendo y la idea es que podamos correr lo más ligero posible. Así como un corredor, ¿cierto? No, un corredor no va a ir con una mochila con piedras corriendo. La idea es despojarnos de todo peso que nos estorba y que nos impide poder correr ligeros. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Ahí hace como una distinción. Despojarse del lastre, despojarse también del pecado. En versión Reina Valera, Despojémonos de todo peso y de del todo pecado peso. que nos asedia. Eso, despojémonos, gracias Michel. Despojémonos de todo peso, ¿cierto? Y del pecado. Ojo que acá no habla solamente de despojarse del pecado, sino que también del lastre o del peso o de la carga que nos estorba, que nos asedia, que no nos deja correr ligero. Muchas veces hay cosas que no son pecado, ¿ya? Pero que si yo abuso de esas cosas pueden terminar siendo un estorbo, que me impide, que no me suman a mi relación con Dios, que a lo mejor me quitan tiempo que yo podría aprovechar en buscar más de Dios en su palabra, en oración, congregándome quizás. Cosas que sin ser pecado ni sin ser malas terminan siendo un obstáculo para mi vida. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las películas y las series, ¿ya? Pero yo sé que yo no me puedo quedar pegado viendo 3 películas al día porque es tiempo que yo podría aprovechar a lo mejor en leer la escritura, preparar los estudios bíblicos, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen? En buscar intimidad con el Señor. Entonces, cuidado con afanarnos con cosas que no necesariamente son malas o que son pecados, pero que sí nos van a estorbar en nuestra carrera. Y por sobre todas las cosas, y en especial también, dice que nos despojemos del pecado, ¿ya? Y ojo que el pecado, como hemos comentado tantas veces, no siempre son quizás pecados escandalosos para nosotros. Muchas veces pueden ser pequeñas sutilezas, ¿ya? Pecados sutiles, pensamientos, sentimientos, motivaciones que a lo mejor son pecaminosas y que nos contaminan y nos dañan y no nos dejan crecer y no nos permiten estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos, ¿ya?
divisiones quizás, envidia, pleitos, chismes. Cuidado con todas esas cosas que nos van a estorbar en nuestra carrera. Entonces el autor nos llama a correr esta carrera con perseverancia, despojándonos de todas estas cosas que no nos ayudan, al contrario, nos estorban, y que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Y acá menciona algo importante. Fijemos la mirada en Jesús. Nuestra meta es mirar a Jesús. Mi abuelito, rápidamente les resumo, mi abuelito era un borracho que era hijo de un papá borracho y el papá de su papá era borracho y el papá del papá de su papá era borracho, entonces todos los hijos fueron siendo borrachos. Hasta que un día, a través de uno de sus hijos menores, uno de mis tíos, perdón, mi tío, su hijo mayor, mi abuelito llegó a la iglesia, conoció al Señor y prometió que nunca más iba a probar una gota de alcohol. Hizo esa promesa y la cumplió. Y desde ese día, él tuvo un testimonio intachable, no una vida perfecta, pero sí un testimonio intachable de perseverancia, una vida de congregación intachable. Y él siempre decía, yo miro la cruz, yo miro la cruz. Y él aguantó unas cosas terribles que ni siquiera yo sé si lo hubiera soportado dentro de la iglesia. Y él, sin embargo, permaneció. ¿Por qué? Porque él siempre miraba la cruz, o sea, él fijaba su mirada en Jesús. Gracias a su vida, tenemos una familia con tíos y primos y sobrinos creyentes, con tíos pastores, gracias a que él corrió la carrera y fue fiel al Señor y fijó la mirada en Jesús. Y él siempre decía, yo miro la cruz. El hermano me decepcionó, quizá el hermano me traicionó, no importa, yo miro a Jesús. Y ojo que también nosotros muchas veces decepcionamos a otras personas también, porque muchas veces nos quedamos con que me decepcionaron a mí solamente, pero ¿y cuántas veces nosotros hemos defraudado también a otros? O incluso traicionado a otros, ¿ya? Entonces esta carrera no está libre de obstáculos, no está libre de tropiezos, pero la idea es que sigamos perseverando, fijando la mirada en Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la santidad? Y dábamos el ejemplo del palo de escobillón, ¿cierto? El palo de escobillón. Si yo trato de equilibrar el palo de escobillón como el Chavo del Ocho, y si yo miro mi dedo, hagan el ejemplo en la casa si quieren, y si yo miro mi dedo, el escobillón se me va a desequilibrar y se me va a caer, pero si yo quito la mirada de mi dedo y pongo la mirada arriba, en la punta del escobillón, el dedito solito se va a ir equilibrando, solito se va a ir regulando y el escobillón se va a equilibrar prácticamente de forma automática. Nuestra vida en el Señor es similar. Entre tú más te mires a ti, más te vas a defraudar, más te vas a dar cuenta que no da el ancho, más te vas a dar cuenta de todo lo que te falta todavía para llegar a ser como el Señor espera, más te vas a fijar en el resto, en lo que hizo el resto, en lo que hizo el hermano, que mira lo que hizo, que mira que aquí, que acá, que me decepcionó. Si fijamos la mirada en nosotros, vamos a caer. Pero si quitas la mirada de ti y empiezas a mirar hacia arriba, así como el escobillón, empiezas a mirar hacia arriba y empiezas a fijar la mirada en Jesús y te empiezas a repetir todas estas verdades. Cristo me ama, el Señor murió por mí, el Señor me escogió desde antes de la fundación del mundo, soy su hijo amado, he sido reconciliado, Dios me perdonó, Dios me ama y te empieza a llenar tu mente y tu corazón con estas verdades bíblicas. Tú vas a empezar a perseverar, fijando la mirada en Jesús y tu vida de a poco se va a ir regulando, así como el palo de escobillón, tu vida se va a ir regulando. Fijando la mirada al frente, en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El iniciador porque Él la comenzó. Tú no empezaste a creer en Jesús porque un día tú te diste cuenta dentro de tu sabiduría, ¿cierto? Y de lo bueno que eres, un día tú te diste cuenta que, oh, tú necesitabas de Dios y tú por tu iniciativa lo buscaste. No, la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. La Biblia dice que Él nos escogió a nosotros desde antes de crear todas las cosas. Y si un día tú pudiste reaccionar y decir, en realidad necesito del Señor, ten por seguro que es porque el Señor ya, a través del Espíritu Santo, estaba obrando en tu vida y te estaba trayendo al arrepentimiento y estaba provocando en ti convicción de pecado.
para que tú pudieras reconocer que efectivamente necesitabas del Salvador. Pero Él comenzó la obra en ti. Y si nosotros vemos los ejemplos de los personajes bíblicos, ninguno buscó al Señor por iniciativa propia, ninguno. Pablo no andaba buscando a Cristo, Pablo andaba buscando a la iglesia para encarcelar a los cristianos. Pedro no andaba buscando al Señor, Pedro andaba pescando. Abraham no andaba buscando a Dios, Abraham andaba por ahí por la vida. Y así, si ustedes se fijan, siempre es Dios quien toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, porque gracias a su sacrificio también Él nos hace perfectos delante de Dios. Gracias a su sacrificio, su justicia no solamente nos salva, sino que también nos va santificando en el camino. ¿Quién? Jesús, por el gozo que Él esperaba, soportó la cruz. O sea, Jesús la tenía tan clara que Él sabía que por más terrible que fuera lo que tuvo que sufrir, Él sabía lo que le esperaba, porque Él venía de allá, Él venía de la gloria, entonces Él la tenía clarísima. Y como Él sabía el gozo que Él esperaba, soportó la cruz. Lo mismo para nosotros. Soporta la cruz. Cuando el Señor dice, el que me quiera seguir, que toma su cruz y me siga, en el fondo está diciendo, el que me quiera seguir, que suma las consecuencias, porque vamos a tener que pagar un precio muchas veces. Pero independiente de lo que te toque sufrir por el Señor, el gozo que te espera es muy, pero muy infinitamente superior. Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. La cruz era que alguien muriera en la cruz, era tan vergonzoso que los romanos no sacrificaban a ningún ciudadano romano en la cruz. Por muy terrible que haya sido el crimen que cometió, ningún ciudadano romano iba a la cruz. Y para los judíos peor todavía, porque Deuteronomio dice que el que era colgado en un madero era maldito. Jesús se hizo maldito por nosotros, porque los malditos éramos nosotros. Los que debíamos recibir esa maldición éramos nosotros. Y Jesús la recibió por ti, porque vino a salvarte, por amor. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios, que el autor de Hebreo ya lo ha dicho varias veces, y que Jesús esté a la diestra de Dios, implica todo el respaldo del Padre, toda la complacencia del Padre, toda la satisfacción del Padre en el Hijo. El sacrificio, la vida de Cristo y su sacrificio fueron perfectos, por eso que el Padre lo recibió como un sacrificio perfecto y lo resucitó de entre los muertos. Cuando el Padre resucita a Jesús, Él está poniendo como su sello de aprobación de que el sacrificio de Cristo satisfizo todas sus demandas y toda la justicia fue satisfecha por Él. Y por eso que Dios lo resucita de entre los muertos. Si no, Dios no lo hubiera resucitado. Estamos en el versículo 3. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Sigue el autor de Hebreos diciendo, entonces, ¿cierto? Consideren, hablando de Jesús, de quien recién estaba hablando, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición, y siendo el Dios hecho hombre, además, frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. O sea, el autor de Hebreos sabe que ellos resistieron muchas cosas, y cosas muy fuertes. En el capítulo 10, ¿se acuerdan que hablaba de que les confiscaron sus bienes y tuvieron que sufrir un montón de abusos, de injusticias, de insultos? Y ellos lo soportaron. Entonces los está animando a seguir perseverando, a seguir soportando, a seguir adelante, poniendo como ejemplo al mismo Jesús ahora. Antes ya nombró, ¿cierto?, todos estos personajes bíblicos, y ahora lleva el ejemplo al máximo con Jesús. El mismo Jesús, que también tuvo que resistir tremenda oposición por parte de los pecadores, y aún al punto de tener que llegar a derramar su sangre. Y le dice, ustedes todavía no han llegado, o no han tenido que resistir hasta ese punto.
como el mismo Jesús lo hizo. Y ahí, cierto, ahora también los confronta y le dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Acá da a entender que ellos como que se estaban desanimando. Si bien era cierto, ellos soportaron cosas terribles, su ánimo estaba decayendo, su perseverancia estaba menguando. Y aquí él busca animarlo entonces, volver a animarlo. Y les dice, y aquí les cita Proverbios, ya en Proverbios 3. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. O sea, en el fondo le está diciendo una verdad bíblica. Le está diciendo que cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, no es porque el diablo metió la cola, es porque de cierta forma Dios lo permitió. Y sí, a lo mejor el diablo metió la cola, como decimos nosotros, pero el diablo no se manda solo. Eso es lo que él está tratando de decir igual, porque esto él lo está atribuyendo a Dios, en la disciplina del Señor. Las cosas difíciles que tú vivas en tu vida, las pruebas difíciles que tú vivas en tu vida, Dios las está permitiendo porque no olvidemos que Dios es soberano. Nada pasa, nada ocurre fuera de su voluntad. Si hubiera algo que ocurriera fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios no es soberano. Y ni Satanás tampoco puede actuar libremente solo. Y esa es una verdad bíblica. Jesús le dice a Pedro que Satanás le pidió permiso al Padre para zarandearlos como a trigo, y el Padre le dio permiso. O Job, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Job cuando Satanás le va a pedir permiso a Dios. Y Dios le da permiso, pero le pone límites. Y Satanás respeta los límites que Dios le pone. Cosa que ni siquiera nosotros muchas veces hacemos, porque hay veces que ni siquiera nosotros respetamos los límites que nos pone Dios. Y sin embargo el diablo sí lo hizo. El diablo no es soberano. El diablo no se manda solo. El diablo está sujeto a la soberanía de Dios. Y si Dios ha permitido que el enemigo de una u otra forma ataque tu vida, es porque lo ha permitido, porque tiene un propósito. Y ahí el autor de Hebreos dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y si el Padre te ha azotado, no es porque está enojado contigo, porque tu culpa ya la pagó Cristo, y tú ya fuiste reconciliado con el Padre. Y la ira del Padre ya no está sobre ti, ahora Él te ama como a hijo. Ya no está airado contigo, ahora te ama, porque Cristo ya pagó por ti. Y si el Padre te corrige, si el Padre permite dolor, si el Padre permite enfermedad, si el Padre permite problemas, es porque te ama. Te está disciplinando. Así como un padre que ama a su hijo, también lo disciplina. No porque lo odie, sino que porque lo ama. Ahora, si tú has sufrido por culpa de tu pecado, ¿ya? Y tú por desobedecer al Señor terminaste sufriendo, asumiendo las consecuencias, ese ya es otro cuento, ¿ya? Esa es tu responsabilidad. Ahí Dios no tiene nada que ver, ¿ya? Si tú estás pagando las consecuencias de tu pecado, no digas que Dios te está probando, porque tú te metiste solito donde Dios no te mandó. Hola, sí, es que no me acuerdo exactamente cómo era la frase, pero me acuerdo que Lutero una vez dijo que el diablo era como el perro del Señor, o sea, no hacía lo que él quería y como estas imágenes que sacan a veces de el diablo luchando contra Dios, o sea, el diablo ni siquiera está luchando con Dios porque es, es incluso a veces más obediente que nosotros mismos. Gracias, nadie. Sí, nuestro hermano Martín Lutero decía, es cierto, como dice nadie, que él decía que el diablo era el perro de Dios. Y él se imaginaba al diablo como un perro rabioso que te quería morder, efectivamente te quería morder, porque es verdad que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, eso es verdad. Y decía que efectivamente este perro rabioso te quería morder, pero Dios no iba a permitir que te mordiera porque lo tenía bien sujeto de la correa. Y si llegaba a permitir que te mordiera era porque Dios tenía un propósito a través de eso. Que en el fondo lo que nos está diciendo también el autor de Hebreos, sí. Y ahí nadie mencionaba otra cosa que también me acordé con lo que dijo de que
que muchos piensan que como que Satanás está como luchando con el Señor como codo a codo. Es cierto que hay guerra espiritual, ya es una realidad, que los enemigos, o sea, que las huestes del enemigo nos buscan atacar, eso es cierto, pero el diablo ya fue derrotado. Entonces, cuidado con darle más autoridad de la que tiene, ya de repente estamos muy enfocados en el diablo y los demonios, demasiado preocupados de los demonios, en vez de preocuparnos más del evangelio, ¿sí? Cuidado con irnos al extremo. Cuando vean esa imagen en Facebook, ¿cierto? Sí dice, ponen a Jesús con el diablo echando un gallito. Y escribe amén para que Jesús gane. Y todos ponen amén, 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 porque si no pongo amén, Jesús no va a ganar. Mentira, Satanás ya fue derrotado. Cuando Cristo fue a la cruz, lo derrotó. Y solo falta que se consumen algunas cosas para que sea totalmente aplastado, pero el enemigo ya está derrotado. Y como él sabe que está derrotado, está tratando de quemar los últimos cartuchos, pero ya está derrotado. Él ya sabe cuál es su final. Pasamos al versículo 7, del 7 al 10. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja así la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Y aquí el autor sigue diciendo lo mismo, ¿ya? Y ahora lo dice más claro porque ahora primero citó, ¿cierto?, el proverbio y ahora él como que lo explica, ¿ya? Recuerdan que dijimos en las primeras clases que en realidad esto más que una carta, más que una carta era como un sermón. Entonces este es como el predicador, ¿cierto?, que está citando la escritura y ahora le explica. Entonces él ya nos leyó el proverbio y ahora lo explica. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Yo a mi hija la amo mucho, pero cuando mi hija se pone media porfiada o hace cosas que no tiene que hacer, yo tengo que reprenderla, tengo que disciplinarla, porque si no la hago, si no lo hago, no la amo. Y porque yo quiero que sea una buena niña, una niña de bien, yo tengo que corregirla, tengo que disciplinarla, aunque no quiera muchas veces y tengo que hacerlo. Lo mismo hace Dios con nosotros. ¿Y por qué Dios nos disciplina? Porque Dios sabe muchas veces cuáles son nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras imperfecciones, las cosas que no nos ayudan, esas actitudes que tenemos muchas veces, esas, esas cosas de nuestro carácter que no nos permiten poder vivir como el Señor quiere. Entonces el Señor nos tiene que ir disciplinando, porque el Señor nos va a transformar. Cuando Dios te salva, Él te va a transformar. Y muchas veces esas transformaciones van a ser a través del dolor igual. Sigue diciendo el autor de Hebreos en la misma línea. Y lo otro, que en la cultura del antiguo Israel, el concepto de la disciplina no estaba tan enfocado como en el castigo, o sea, en el castigo como tal, así como, te portaste mal, te voy a castigar, sino que siempre estaba como más enfocado justamente a la formación, a poder ir formando a los niños, en este caso. Sigue diciendo, si a ustedes se les deja sin disciplina, que todos reciben, entonces son bastardos, no son hijos legítimos. Fuertes palabras de acá del autor de Hebreos. Si Dios no los corrigiera, si no los disciplinara, entonces serían bastardos. Versículo 9. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. Entonces no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. O sea, si respetábamos a nuestros padres, ¿cuánto más a nuestro Padre cuando nos disciplina? En efecto, dice, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. O sea, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo porque era mientras estábamos como bajo su tutela, cuando vivíamos como bajo su mismo techo, ¿ya? La típica frase, mientras viva en mi techo, bajo mi techo, haces lo que yo diga y sigues mis órdenes, porque yo soy el que mando. Cuando te vayas, haces lo que queráis. Ya, lo mismo acá. Sus padres los disciplinaban por un breve tiempo, cuando estaban bajo su cuidado, cuando estaban en su hogar, y lo hacían como mejor les parecía. Y esto es importante detenernos acá porque ese como mejor les parecía implica que
A lo mejor no siempre fue perfecta la corrección de los papás, porque nosotros como papás también somos pecadores. Entonces también vamos a cometer errores. Y muchas veces se nos puede pasar la mano más de lo necesario. Muchas veces a lo mejor debiéramos corregir algunas cosas y no lo hacemos. Muchas veces a lo mejor la disciplina que aplicamos no es la correcta, porque también fallamos nosotros como padres, ¿ya? Pero Dios, en cambio, lo hace de forma perfecta. Nunca se le pasa la mano. Nunca es más ni nunca es menos. Siempre es perfecto. Y lo que tiene que hacer con nosotros. Y lo hace para nuestro bien. ¿A fin de qué? De que participemos de su santidad. Y cuando hablamos de santidad, no solamente pensemos en ser santurrones, ¿ya? Sino que pensemos en el sentido bíblico de santidad, de ser apartados. Dios nos apartó para sí, y ahora como somos un pueblo apartado para su gloria, entonces Él también quiere que vivamos conforme al pueblo de Dios, que seamos dignos, el digno pueblo de Dios, que vivamos como a Dios le agrada, conforme a su voluntad, conforme a sus mandamientos. Versículo 11. Dice, versículo 11. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia. Ay, ya vi. Y paz para quienes han sido entregados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Continúa el autor diciendo, ciertamente ninguna disciplina al momento de recibirla parece agradable. Ahí tenemos que ser honestos, ¿cierto? Porque a ninguno le gusta ser disciplinado. A nadie le gusta tener que sufrir, ¿ya? Más allá de que la Biblia nos dice que lo tomemos con sumo gozo, ¿cierto? Porque entendemos que la gloria que nos espera es mayor, pero independiente de eso, a nadie le agrada tener que sufrir, tener que pasar sufrimientos, dolores, angustias, penurias, problemas, enfermedades. No es agradable, sino que por el contrario, como dice ahí el autor, es penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Sin duda el sufrimiento es penoso, la prueba es penosa, el proceso por el que muchas veces nos hace pasar el Señor es duro, pero cuando pasa y tú miras hacia atrás, podemos ver los resultados. Porque cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros estamos vulnerables, cuando nosotros estamos débiles, dice la palabra que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y justamente ahí es cuando nosotros estamos mal, es cuando el orgullo se nos va a las pailas, como decimos en Chile. El orgullo desaparece, nuestro ego desaparece, nuestra autosuficiencia desaparece y estamos totalmente débiles reconociendo que necesitamos totalmente del Señor. Y ahí es cuando el Señor obra en nosotros. Y cuando pasa ese proceso, pues nosotros podemos ver después los frutos, como dice el autor de Hebreo. Y podemos comprender después muchas cosas. Y ojo, siempre que alguien pasa un problema, un proceso, el hermano le dice con la mejor de las intenciones, tranquilo, en algún momento entenderá el propósito de Dios. Ojo, que a lo mejor muchas veces no lo vamos a entender. A lo mejor va a llegar el día que nos vayamos de esta vida y nunca entendimos por qué pasamos por esa situación. Pero no importa. Aunque no la entiendas, si Dios lo permitió es porque era lo mejor para ti. Y Él lo sabía. Después, cuando estés en la gloria con el Señor, le puedes preguntar, sí, Señor, ¿por qué me mandaste eso? ¿Qué querías conmigo? Y el Señor te lo va a explicar. ¿Ya? Pero ojo, que no siempre vamos a entender, no siempre vamos a comprender los procesos por el que Dios nos hace pasar. Pero si Dios lo permite es porque era lo mejor. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Aquí toma un pasaje de Isaías. Y ahora va a volver a citar Proverbios, ¿ya? Proverbios 4. Hagan sendas derechas para sus pies para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Y ahí cita Proverbios 4, ¿ya? El autor. En el fondo dando a entender que nuestro caminar, si bien es cierto, van a haber tropiezos, pero que ojalá nuestro caminar sea lo más derecho posible y lo más libre de caídas posible. Cuando dice para que la pierna coja, no se disloque, es como para que
no caigamos en la parte que somos débiles. También, sí, muy bien, Nadia. De hecho, el resto de ese proverbio sigue diciendo, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Y dice, escoged solo caminos que sean firmes, justamente. Muchas veces nosotros podemos meternos solitos, a lo mejor tenemos un camino pavimentado, y nosotros como somos porfiados nos gusta irnos por el camino de los riscos, de los ripios, chuecos, con hoyos, porque somos porfiados. Cuando el Señor nos da su ley, no es porque Dios sea un aguafiesta aburrido que no le gusta la diversión, y por eso que nos prohíbe un montón de cosas. No, Dios quiere que ojalá pasemos por esta vida siendo lo más felices posible o disfrutando lo más que se pueda, aunque sabemos que no todo es color de rosa y vamos a tener sufrimiento. Pero cuando el Señor nos dice no haga esto, no vayas por ahí, es porque nos quiere evitar el dolor, nos quiere evitar las consecuencias del pecado. Y nosotros, como somos necios, muchas veces no le hacemos caso y no nos vamos por la senda firme, por la senda correcta, nos vamos por la senda equivocada y nos terminamos cayendo y terminamos sufriendo y nos terminamos dañando a nosotros mismos. Versículo 14 al 17. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por solo un plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ahora, el autor ya nos habló, ¿cierto?, de la disciplina, de los procesos que pasamos muchas veces. Ojo, no por culpa de tu pecado, ya dijimos que eso es cuenta aparte, ¿ya? Sino que cuando tú estás tratando de obedecer a Dios, hacer su voluntad, sirviéndole, y vienen esas situaciones difíciles, esos problemas, y que ahí nosotros decimos, pero ¿por qué, Señor? Si yo soy bueno, decimos nosotros. Si yo te sirvo, yo me congrego, yo enseño, yo predico, yo ayudo a los demás, ¿por qué? Ya son como esas situaciones que no le encontramos explicación. Y aquí el autor de Hebreos nos explica que eso también es permitido por el Señor para nuestra disciplina. Dicho eso, ahora pasamos entonces a la advertencia a los que rechazan a Dios. Y ahí sigue el autor de Hebreos diciendo, busquen la paz con todos. En la medida de lo posible, busca la paz con todos. Evita problemas, evita conflictos, en la medida de lo posible. ¿Y por qué digo eso? Porque lamentablemente, como estamos en un mundo caído, las cosas no siempre son ideales y lamentablemente van a haber veces en que las cosas se van a tener que solucionar de otra forma. Y sigue diciendo, y también busquemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y este pasaje también se malentiende muy seguido porque da a entender que si tú no eres perfecto, tú nunca vas a ver al Señor. Porque dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ya ha quedado claro que nuestra santidad no es perfecta. Ya seríamos muy mentirosos, descarados si nosotros dijéramos, no, mi santidad sí es perfecta, me alcanza para ver al Señor. Ciertamente nuestra santidad no alcanza. Y también es verdad que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cuál es la santidad que nos va a permitir ver al Señor? No sé si alguien se anima ahí con la respuesta. La de Cristo. Amén, Porque amén. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado antes, en otros estudios, hemos hablado de la justificación por la fe, que es como una doctrina así fundamental del cristianismo? Cuando cuando tú crees en Cristo, tus pecados pasan a Cristo y Él los pagó en la cruz. Y la justicia, la santidad, la perfección de Cristo pasan a ti. La santidad de Cristo te cubre delante de Dios, te representa delante de Dios, y por eso que tú puedes presentarte delante del tribunal de Dios justificado, o sea, sin culpa. Dios te va a decir, eres inocente. No porque tú seas inocente en ti, no porque tú seas
intachable, no, sino que porque Cristo te ha santificado, te ha perfeccionado, y su justicia es la que te cubre y te representa delante de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, por supuesto. Y como tu santidad no alcanzaba, Cristo tuvo que darte su santidad para que tú sí pudieras ver al Señor. La única persona que entra al cielo y las puertas se le abren de par en par es Jesucristo, nadie más. Y si no es por Él, ninguno podría ver al Señor cuando llega aquel día. Si no fuera por Cristo, ninguno podría entrar al cielo. Eso es lo que dice Romanos cuando dice, porque todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos estamos destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios. No tenemos acceso a la gloria de Dios, no podemos alcanzar la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Entonces cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor, no está hablando de tu santidad, está hablando de su santidad que es abonada, traspasada a ti, a tu cuenta. Eso por una parte. Ahora, una vez que tú has sido salvo, también ciertamente debes buscar la santidad como hijo de Dios. Porque como hemos dicho, la gracia de Dios no solamente te va a salvar, sino que también te va a transformar y te va a ir santificando cada día de tu vida. ¿Ya? Pero ahí hay que hacer la distinción. Por la santidad de Cristo tú eres salvo, por la santidad de Cristo tú vas a ver a Dios, por la santidad de Cristo tú vas al cielo, no por la tuya, porque la tuya no alcanza, por la santidad de Cristo. Y luego, como tú eres salvo, también debes buscar la santidad. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, nos está diciendo que como miembros del cuerpo de Cristo también somos responsables los unos de los otros. Si tú ves a un hermano que está desanimado, anímalo. Si tú ves a un hermano que se está alejando, ve por él. Esto no es trabajo solamente de los pastores, es misión del cuerpo de Cristo, de uno a otro animarnos, de uno a otro. Quizás confrontar el pecado de tu hermano. Si tú ves que tu hermano está pecando o está viviendo con un pecado evidente o con una vida de pecado, tú como hermano que lo ama, tienes el deber también de confrontarlo por amor y decirle, hermano, arrepiéntete. Lo que estás haciendo no está bien. Si él te escucha bien, si no te quiere escuchar ya es otro cuento. Pero todos somos responsables unos de otros. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Evitemos las divisiones, evitemos las raíces amargas, evitemos el odio, evitemos los chismes, evitemos la falta de amor entre el pueblo de Dios. Y que nadie sea inmoral ni profano, como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. El ejemplo de Esaú con Jacob es como el ejemplo clásico para graficar a la típica persona que se le predica el evangelio, se le predica el mensaje de salvación, o incluso lo conoció, quizás se congregó, quizás participó, pero finalmente termina diciendo, no, esto no es para mí, y se van, apostatando de la fe, o rechazando el evangelio. Esa fue Saúl, quien rechazó la bendición de Dios por un plato de comida, por algo totalmente, ridículamente inferior. Muchas veces las personas rechazan la salvación de Dios por placeres ridículamente inferiores, ¿sí? Que la vida es una sola, que hay que disfrutarla, que yo quiero vivir mi vida, que nada se compara con la salvación de Dios, pero sin embargo prefieren el plato de comida y vender sus derechos, como lo hizo Esaú. Después, como ya saben, y aquí viene también la advertencia, porque no hay que olvidar que de fondo le está hablando a algunos supuestos cristianos que volvieron al judaísmo o rechazaron a Jesús. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. ¿Y por qué? Porque ese buscar nunca fue genuino. Ese pesar de Saúl nunca fue genuino. Él despreció la bendición de Dios. Y claro, después el remordimiento y perder los privilegios de la herencia lo hicieron llorar.
pero no la bendición de Dios. Era todos los beneficios que se había perdido, lo que tampoco era un arrepentimiento genuino. Versículo 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que está ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Y aquí el autor de Hebreos cita el Éxodo, ¿cierto? Bueno, cuando se dejaba sentir la santidad de Dios o la ira de Dios, era terrible, ¿sí? En un episodio, ¿cierto? Miles fueron tragados por la tierra. En otro momento, la misma gente le decía a Moisés: por favor, háblanos tú, porque no soportamos la voz de Dios que hablaba desde el monte. Una santidad terrible, un Dios temible. Y de hecho, Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Y aquí el autor dice: por el contrario, ustedes han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Aquí el autor hace un contraste entre el monte Sinaí, en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, con el monte Sión. El monte Sión representa la presencia de Dios, ¿ya? Que también lo hemos explicado en otros estudios. O sea, en el fondo está comparando el Israel terrenal con el Israel celestial, el Israel físico con el verdadero Israel, el espiritual. La primera comparación, el monte Sinaí, el Israel terrenal, transmite perdición y terror, pero el segundo, el monte Sión, la Israel espiritual celestial, transmite vida y gozo. Y eso es lo que el autor ahora nos va a mostrar. A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Sigue diciendo, ¿cierto? Venía diciendo anteriormente, en el versículo 22, se han acercado al monte Sión, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares de ángeles, a una asamblea gozosa, la iglesia, ¿cierto? De hecho, ahí dice después: a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. La iglesia de estos primogénitos inscritos en el cielo. Estos son los que pertenecen a Cristo, los que pertenecen a este nuevo pacto. Se han acercado al Dios, ¿cierto? Juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. ¿Por qué justos? Porque Dios los ha hecho justos, porque por el hecho de creer en Dios son justos. Que han llegado a la perfección en Cristo, a la perfección en el Señor y por el Señor. Justamente sigue diciendo: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, comparando el nuevo pacto con el antiguo, que el autor de Hebreo también lo ha hecho en varios pasajes de este libro. Al autor de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Cuando Abel ofreció su sacrificio, él derramó sangre de un animal. Y si bien es cierto, esa sangre que él derramó fue una tremenda declaración de lo que iba a ser Jesucristo, de la obra de Cristo derramando su sangre para salvarnos, y por muy tremendo y por muy importante que haya sido ese anuncio de Abel, la sangre finalmente rociada por Cristo habla con mucha más fuerza que esa misma que fue en ese momento declarada por Abel. Versículo 25: tengan cuidado, y siga advirtiendo, tengan cuidado de no rechazar al que habla,
Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Aquel autor venía haciendo una comparación entre Moisés y Jesús. Si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo, Jesucristo. Anteriormente, ¿se acuerdan que ya había hecho también esta comparación, comparando la ley de Moisés con el Evangelio de Jesucristo? ¿Se acuerdan? Diciendo que claramente el Evangelio de Jesucristo era muy superior. Y el versículo 26 que continúa ahora. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido. Y acá cita Ageo, ya si lo quieren buscar, anoten ahí Ageo 2:6, ya. Y ahí está con detalle. Una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible, y que no es primera vez que el autor lo dice. Cuando hace la comparación entre el antiguo pacto y el nuevo, el antiguo pacto era necesario, era importante, pero era necesario que fuera removido para que llegara el nuevo pacto, para tener el Evangelio de Jesucristo, la salvación por gracia por medio de la fe. Aunque siempre la salvación fue por gracia, cuidado con la creencia de que en el Antiguo Testamento se salvaban por la ley, por la obra, y en el Nuevo por la gracia. No, siempre ha sido por la gracia. Eso lo explica Pablo en Romanos, ¿ya? Romanos capítulo 4, si alguien lo quiere ahí profundizar. Pablo pone el ejemplo de Abraham y de David, y dos referentes del pueblo israelí. Y pone a Abraham con David como ejemplo de que la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe, nunca por obra, ¿ya? Y continúa, y acá me quiero detener, del versículo 28 en adelante. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, o sea, uno que no va a desaparecer, uno que no va a dejar de existir, sino que siempre va a ser inconmovible, el reino de Jesucristo. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, y ojo con esto, si tienen un destacador ahí, si tienen sus Biblias, subrayenlo, destáquenlo, anótenlo ahí. Nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta es, muchas veces cuando uno predica la gracia, ya cuando uno predica la salvación por gracia, que somos salvos por la gracia, no por nuestra obra, nos falta el hermano que dice, y entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Y para qué hago buena obra? ¿Y para qué me esfuerzo? Porque ellos piensan que la salvación se la tienen que ganar. Entonces, cuando uno les trata de predicar el Evangelio de la gracia y les dice que la salvación no es por obra, sino que es por gracia, es un regalo, dicen, ¿y entonces para qué hago todo lo que hago? Y aquí está la respuesta. Nosotros que estamos recibiendo este reino inconmovible, tú que has sido escogido, tú que has sido salvado, tú que has sido perdonado, tú que has sido reconciliado con Dios, tú que eres su hijo amado y que ya eres salvo, ¿qué te queda ahora? Ser agradecido. Y que esa gratitud sea lo que te inspire para buscar de Dios, para agradarle a Dios, para adorar a Dios. Esta es la motivación del Evangelio. Un corazón que entiende quién es Él o ella y quién es Dios. Cuando yo entiendo quién soy yo, que yo merecía juicio, que yo merecía condenación y que Dios me ha salvado sin merecerlo, y entiendo eso, lo que nace en mí es gratitud en mi corazón.
un gozo agradecido, y por eso yo sirvo a Dios, y por eso me congrego, y por eso le busco, y por eso quiero conocerlo en su palabra, y por eso quiero servirle, y por eso quiero ayudar al prójimo, porque tengo gratitud por lo que Él ya hizo por mí, porque Él ya me ama, porque Él ya me salvó. No es que yo tengo que hacer cosas para que a cambio Dios me muestre amor, no es que tengo que hacer cosas para que a cambio Dios me dé salvación, no. Dios ya te amó y ya te salvó, y en respuesta tú le entregas tu vida. La motivación del Evangelio no es el temor. Lamentablemente muchos cristianos fueron enseñados por el Dios del terror, el Dios que estaba atento al más mínimo error para castigarte, para azotarte. Entonces la gente busca de Dios y va a la iglesia para que Dios no lo castigue, para que Dios no le quite las bendiciones. Y viven su vida con miedo. Al otro extremo están los que van y sirven al Señor porque yo quiero que a cambio Dios me bendiga, yo quiero que a cambio Dios me prospere, yo quiero que a cambio Dios me conceda los sueños de mi corazón, y por eso yo le busco y por eso le sirvo. También es la motivación incorrecta. La motivación correcta es ser agradecido, y que esa gratitud entonces sea lo que te mueva para buscar de Dios, como dice el autor de Hebreo, con temor reverente. Dios es nuestro Padre que nos ama, pero Dios no es un juego. Dios no es para la chacota. Debemos buscarle con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Todo amor, toda gracia, pero también es ira. Y con Dios no se juega. Ya estamos en sus manos, estamos en su amor, en su gracia, pero sirvámosle con temor reverente, con temor de Dios. Y yo sé que varias veces hemos dado el ejemplo de temor, ya, porque hay muchos que dicen que temor de Dios es tenerle respeto a Dios. Y si bien es cierto, debemos respetar a Dios, pero nos seguimos quedando cortos, porque ese temor de Dios no se refiere al respeto, que debemos respetarlo claramente, pero temor de Dios, y una vez dábamos el ejemplo del acantilado, imagínese, hermano, que usted sale a recorrer, ¿cierto? Y sube un cerro, y llega a un borde, ¿cierto? A la altura, con una mirada espectacular así, pero una belleza que lo atrae, y usted está parado al borde del precipicio, y usted está fascinado con la belleza del paisaje, pero usted sabe que si da un paso en falso o pisa un poquito más adelante, usted se mata. Una vez escuché que alguien explicó así el temor de Dios. Una belleza que nos cautiva, que nos atrapa, que nos atrae, pero al mismo tiempo, sabiendo que es un Dios fuerte, grande y temible. Temible. Una vez escuché otro ejemplo. Cuando tú vas a una catarata, y que es extraordinaria, y maravillosa y hermosa, pero tú sabes que si tú te quisieras dar una ducha no podrías bajar abajo de la catarata porque el peso del agua te aplastaría. Eso es la santidad de Dios. Eso es el temor de Dios, perdón. Ese es el temor de Dios. ¿Ya? Así que eso, hermano, hasta aquí nos deja el autor de Hebreos con estas advertencias también, mostrándonos cuál es la motivación del Evangelio, esta gratitud que deben hacer en nosotros. Y nos queda solamente el capítulo 13, pero que ya lo veremos en el próximo estudio. Hermanos, hermanas, ahí está nuestra bibliografía, ¿cierto? Que ya la hemos comentado, la hemos compartido, la que hemos estado usando para este estudio, algunas Biblias de estudio y unos textos de apoyo, ¿ya? Hermanos, hermanas, ¿alguna duda, alguna consulta?